vamos a pasar. ¿Qué tenemos? Tenemos la sección de Drope como para seguir hablando de tragedias. ¿De qué vas a hablar, Drope? Y las Curiodrope. Ah, ¿querés aplaudir? Señoras y señores, la sección de Pedro y Fabio Roca, las Curiodrope. ¿De qué vas a hablar, Drope? Hacete cargo. Traje algunas tragedias aéreas que siempre uno las tiene en la memoria. Las tragedias aéreas. En las tragedias aéreas, los que se mueren son millonarios. Probablemente. No. Algunos futbolistas viejos no eran millonarios y otros planteles pobres. Entonces, así que no. Así que podemos llorar todas esas muertes. No, mentira. El tema que traigo son accidentes aéreos vinculados al fútbol, ¿no? Catástrofes aéreas, tragedias aéreas. Que uno siempre tiene algunos recuerdos de accidentes aéreos, básicamente porque suelen ser pocos y porque, tristemente, las víctimas fatales suelen ser varias, ¿no? Los accidentes aéreos. Entonces son más fáciles de recordar. Acá los argentinos que tenemos la edad Migue y Mina. ¿Mina? Jerry Mina. Recordamos, no sé, aunque sea de título, el accidente del APA, el de Austral. Sí. El del APA, perdón, un pequeño paréntesis. Yo hubo una época que laburaba en Tierra Santa, no sé si ubican. Tierra Santa es un complejo que está al lado del Aeroparque. Y en el Aeroparque fue donde sucedió el accidente del APA, que lo que sucedió con el accidente del APA... No vas a hablar del accidente del APA, ¿no? No había fútbol. Lo que sucedió en el accidente del APA es que el avión nunca despegó, siguió de largo... Y se lo chocó a Miguel. Atravesó la calle, o sea, salió del predio, atravesó la calle y se fue a parar al agua. Agua bendita. Y yo pasaba, yo estaba en esa época... Poné seriedad, Santi, por favor. En esa época todavía no tenía auto, pasaba con el colectivo por esa misma calle donde había pasado el avión y yo imaginaba... Imagínate lo que voy a hacer, estar yendo acá con el auto tranquilo un día normal y de repente te pase un avión por encima. O sea, es una locura. Bueno, a ver, el Drope. Estirar un poquito, estoy comiendo. Ah, ok. Fui como 4 veces a Tierra Santa. ¿Qué corno hacías en Tierra Santa, Miguel? Dice Clara, trabajando. Trabajaba en los puestitos esos donde vendían recuerdos. Teníamos que, por supuesto... Era romano. No me daba el fisio. Los romanos eran flacos de 2 metros, unos músculos así. No, yo podría llegar a ser de Jesús, pero no. Trabajaba en los puestos de recuerdos, vestido como de árabe, con el pañuelo en la cabeza. Sí, no, todos los que laburan en Tierra Santa, tipo hasta la gente de limpieza, tiene que estar vestido de tuneado de la época. Es un lugar muy concurrido por colegios. Sí, mucho colegio. Bueno, vamos. Ya sea lo principal. Dale nomás. La principal atracción. Tengo la triste novedad, cuando empecé a hacer esta investigación, de que hubo muchos más accidentes aéreos que involucran a equipos de fútbol de los que uno tiene en mente. Tenemos los más cercanos y los más conocidos a nivel histórico, que vamos a hacer un repaso y adentrarnos un poquito más en esos. Y después, algunos que son un poco más desconocidos. Y en varios, vamos a hacer un link con Argentina, a ver cómo lo vamos. El más cercano que tenemos y más conocido, que seguramente todo tristemente célebre, es el vuelo 2933 de la compañía La Mía. ¿Cómo quedan los números del vuelo, no? Siempre. Exactamente, que es el accidente que sufrió el plantel de Chapecoense. La Mía era una empresa venezolana que tenía su sede... ¿No existe más después de eso? No era tuya. No, radicada en Bolivia. Y en el vuelo... del 2933 fue el 28 de diciembre de 2016, el que tuvo 71 muertos y solamente 6 sobrevivientes. ¿Cuántos muertos? 71 muertos, 6 sobrevivientes. De los 6 sobrevivientes, 3 eran del plantel de Chapecoense, 2 periodistas partidarios de Brasil y un periodista y 2 personas de la tripulación. El resto del plantel de Chapecoense falleció. ¿Qué estaba yendo a Colombia a disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional de Medellín? Que vamos a ver que estas primeras 4 casos que traigo justo se dan en momentos y en equipos emblemáticos de esas instituciones. O sea, era el equipo más histórico de la historia chapecoense. Estaba jugando Copa Sudamericana, llegó a la final después de dejar afuera a San Lorenzo en semifinales. Y el viaje ese era de Santa Cruz hasta Medellín. Santa Cruz, Bolivia, a Medellín. Habían hecho Cruz de la Sierra, ¿no? Santa Cruz de la Sierra. Brasil, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y a Medellín. Habían hecho la escala. Rara la escala. Bueno, y es un dato no menor. ¿Qué pasaba?
las pericias que fueron diciendo, tenía poco combustible el avión. El dueño de la empresa era bastante rata, entonces hacía volar los aviones con el mínimo del nafta. Cada país tiene sus reglamentos. En Argentina, si se va a hacer un viaje y se estipula que el viaje dure 8 horas, vos tenés que salir con la nafta suficiente para 8 horas 45 minutos. Okay. ¿No? Cada país tiene reglamento distinto, pero más o menos todos por ahí. Esta empresa salía con nafta que le sobran para 10 minutos, más o menos. Tenés un pequeño imprevisto y fuiste. Y la quedabas. Una locura, Más que nada porque hay personas en juego. Sí. Vida de personas en juego. No es que te estabas ratoneando con la harina para el pan. Exactamente. Obviamente, la final no se disputó. A los pocos días, Atlético Nacional, que venía de ser campeón de la Copa Libertadores, también el semestre anterior, le pide a la Conmebol que le otorgue el título post-mortem a Chapecoense. El 5 de diciembre, la Conmebol dice: el campeón de la Copa Sudamericana 2016 es el club chapecoense de fútbol. Y le otorga el título a los brasileños, teniendo así su primer y hasta ahora único título a nivel sudamericano. ¿Cómo te...? Perdón. ¿Se festeja o no se festeja? No. ¿Suma o no suma? No, para mí, yo hincha... Con el tiempo, en el momento no. No me pongo en el lugar del hincha del Chapecoense. Para mí el hincha del Chapecoense no festeja. Me pongo en el lugar del otro equipo que juega la final. Vos sos hincha. Tu equipo llega a la final. Estás expectante, tu equipo en una final, qué sé yo, y de repente se matan todos los del otro equipo y le dan el torneo y vos te quedás como... Te voy a poner un ejemplo claro. No te puedes tampoco quejar porque no queda bien, ¿viste? Bueno, lo que espera el mundo Boca, la ansiada y esperada séptima. Después de... A Boca no le importa nada. 15 años, más de 15 años. Le pasa algo así al rival de final de Copa Libertadores. Después de haber disputado 2 finales de Copa Libertadores en los últimos 10 años. Yo creo que a pesar de todo eso es muy difícil. Hay que ver, quizás no se entrega el título. No Acá fue porque Atlético Nacional le pidió a la Conmebol que lo otorgue. Quizás puede ser declarado vacante o se espere y se juega más adelante. Vamos a ver distintos casos. También viendo en las redes, ¿no? Mucha gente elogiando la actitud de Atlético Nacional. Otros, más mal pensados, dicen: bueno, sí, había salido campeón de la Libertadores 5 meses antes. Les chupaba un huevo esa copa. Dato Aprovecho curioso para saludar a Ilorion, el negro, un amigo. Que mira qué buen amigo que es, que nunca comenta nada. El negro, pues no van a cancelar esa parte, boludo. Bueno, que le decimos así. Nunca comenta nada y entró para bardearme. Miguel trabajaba de clavo para la Cruz de Jesús. Gracias. Bien, gracias, negrito. Un amigo. Vamos a meterle ritmo. El dato curioso de esto es que en ese mismo avión, no en la empresa, en ese mismo avión, 18 días antes, no en otro avión de la empresa, ni 6 años antes, sino en ese mismo avión, 18 días antes, viajó la selección del Patón Bausa. Argentina había perdido en Belo Horizonte 3-0 por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 y de Belo Horizonte a Buenos Aires vinieron en ese mismo avión. Con algo más dramático. Además que viajaba Messi en ese avión, ¿no? En el viaje que habían hecho, no todos, no el plantel completo, pero la delegación que había salido de Ezeiza hacia Belo Horizonte, se quejaron de que los aviones estaban mal en condiciones. Entonces decidieron contratar otro avión, otra empresa, que fue esta. Así que imaginémonos lo que fue peor que lo malo que es. Todos los jugadores, cuando le preguntaban, decían sí, que el avión, la comodidad era mala, y viajando de Belo Horizonte, no hicieron Córdoba o Buenos Aires. A mí esas cosas me dan pánico. Porque yo, aclaro y cuento, yo le tengo fobia y terror a volar. Mira. Vuela el tipo. Ahora, Superman. yo lo que a veces pienso, dentro de mi paranoia, es: si Messi tuvo que viajar en ese avión, ¿qué mierda me va a tocar a mí, entendés? No. Igual te habla algo del momento del AFA también, ¿eh? Sí. Eso ahora no pasa. No me acuerdo de 2016 si ya estaba Chiqui o estaba segura todavía. Estaba segura todavía. Hay algo de que, no sé, no había plata ni sponsor, no, estábamos en un momento crítico. Justo Messi volvía después de una lesión. Pero bueno, había 4 campeones del mundo en ese avión, ¿no? Messi, Di María, Otamendi y Angelito Correa. También estaban Higuaín, Agüero, Mascherano, Biglia. Miles y miles de millones de dólares. Ahora vamos a la otra quizás más conocida para el fútbol argentino, no porque haya sucedido acá, sino por la cuestión histórica que ni bien se las diga, la van a recordar. Como muchas de las tragedias tienen título, ¿no? Esta es la tragedia de Superga. Si le digo tragedia de Superga,
ya la vinculan. ¿De la mía o de quién? Superga es la tragedia del equipo del Torino, ¿no? Yo te El 4 de respeto mayo, total lo que acabas de decir. ya vamos 200 muertos y el tipo cagándose de risa. El 4 de mayo de 1949, el avión que unía Múnich con Turín y llevaba el plantel del Torino, se pega un palo contra sale una medianera, un frontón, cerca de la Basílica de Superga, a pocos kilómetros de Turín. Ese vuelo transportaba al equipo torino, que era el Grande Torino. Era un equipo que venía a ganar las últimas 4 ligas italianas e iba puntero en esa liga 48-49, ¿no? 1948-1949. Había ganado el 42, después de 2 años que no se juega por el parate de la guerra. Cuando vuelve la liga, gana las otras 3 ligas, ¿no? Era el mejor equipo. De 11 jugadores de la selección italiana del equipo titular, que en ese momento los equipos titulares eran titulares, no había cambio, no, eran los 11 de memoria, 10 eran de ese equipo. Algunos dicen que Italia no logró salir campeón en el Mundial del 50 por este suceso. Acá es distinta, no hay una negligencia de la empresa, que era la línea de aviones italiana, la empresa italiana de aviones, sino que era una cuestión climática y también las comodidades que tiene 1949, ¿no? Todavía acá se hacían viajes en barco para ir a Europa. Entonces había mucho viento, mucha niebla y eso, bueno, una mala maniobra. No, sí, una mala maniobra, sí, no quise decir eso. Sino que, bueno, las condiciones climáticas... Pasado, claro. Sí, bueno, pero no quiero decir porque no lo sé. Perdón, en Múnich, no, dije otra cosa. Venían de Lisboa, el avión, porque habían ido a participar a un partido de homenaje del capitán de Portugal y del Benfica, que era Chico Ferreira. Sí. El capitán, Valentino Mazzola, capitán de ese equipo, el padre de Sandro Mazzola, ídolo del Inter, figura del Torino, capitán del Torino y figura de la selección italiana, tenía faringitis o laringitis, no iba a ir, recibe un llamado de Chico Ferreira y le dice: por favor, vos tenés que estar en mi partido de despedida. Valentino Mazzola termina yendo y termina falleciendo en ese accidente. Y el dato, para unirlo con el fútbol argentino, es inmediatamente después de saberse la noticia, Antonio Vespucio Liberti, presidente de River, decide ofrecer al equipo titular de River para que vaya a Italia, jugar un amistoso en Italia, en Turín, y la plata que se recaude que vaya para los familiares, ¿no? Recordemos, otra época, otra plata, no es que muere Messi y la familia de Messi ya está salvada igualmente, no. Entonces, River termina yendo a Turín y es un gesto que continuamente está siendo rememorado tanto por River como por el Torino, ¿no? River ha tenido remeras de color borrabino, el color granate típico del gozo. Hace pocos años, 2015, el Torino hizo una remera blanca con una franja borrabino, o sea, el color del Torino, pero la franja, la banda, en homenaje a River. Y bueno, y ese torneo, faltaban 4 fechas por jugarse, lo declaran ganador al Torino también. O sea que el Torino es pentacampeón de Italia. Pentacampeón. En ese momento el Torino era muchísimo más grande que la Juventus. Después sabemos cómo siguió la historia. Pasemos a otro accidente famoso, que es el desastre aéreo de Múnich. Exactamente. Que acá el compañero hincha del Manchester United lo debe conocer. Vamos a meterle velocidad. Había jugado la semifinal de la Copa... No, la cuarto de final de la Copa de Europa, la Champions League de hoy, con Estrella Belgrado. Un equipo muy importante del Manchester que venía a ser campeón en la liga anterior. Venían de dejar afuera, eliminado a la Estrella Roja. Habían clasificado para las semifinales para jugar contra el Milan. Y en Múnich ocurre el accidente, que habían parado a cargar combustible. Y hay algunos desperfectos técnicos. Intentan despegar 2 veces. No se puede. En el tercero pueden, pero ahí hasta ahí no ganan altura. Bueno, terminan chocando contra unas colinas que había ahí cerca. Y 28 muertos, 21 heridos. Entre los heridos sobrevivientes estaba Bobby Charlton y Matt Busby. Bobby Charlton, capitán y emblema del Manchester, y después mucho más emblema aún, y Matt Busby, el técnico de ese momento.
Y alrededor de ellos dos es que se reconstruye el Manchester United y 10 años después termina ganando la Copa Europa, la Champions League, que termina jugando con Estudiantes de La Plata y pierde la Intercontinental. Hay un dato curioso en esto que es la UEFA reconstruye un plantel con juveniles sobrevivientes al poco tiempo, juegan la semifinal con el Milan, pierden, el Milan va a jugar la final con el Real Madrid. Entonces la UEFA dice, bueno, los invitamos a la edición que vienen de la Champions por el accidente que tuvieron. Sí. Y No me acuerdo si pasó eso con Chapecoense, para conectarlos. Cuando pierden la... Y quizás clasificó por ganador, por campeón. Ganador, claro. A la Libertadores. Entonces, la Federación, la Football Association, que sería la AFA... Perdón, lo que se había hecho con Chapecoenses en la liga de ellos, en la liga local, no podían descender. Habían sacado el Pues descenso, no recuerdo, sé que tuvieron una facilidad para contratar jugadores, claro, o prestaron sin cargo otros planteles. Entonces la FA. Football Association, la FA, dice, no chicos, todo bien, pero no van a jugarla porque salieron novenos. No clasificaron ustedes. Mirá Así qué que no van a jugar la Qué Champions empáticos. League. Y el Manchester no pudo jugar la Champions League del año siguiente. Vamos al 23 de abril de 1993, accidente aéreo de la selección de Zambia. ¿Cuál es el tema acá importante? Era la mejor generación de futbolistas de Zambia. Estaba a un paso de clasificar a Estados Unidos 1994 y yendo a Senegal para jugar un partido justamente contra la selección senegalesa. A pocos kilómetros de la orilla se da contra el mar, mueren todos los futbolistas que estaban en el avión, 30 personas a bordo, murieron los 30, y los Chipolopolo, que es el nombre que tiene la selección de Zambia, termina perdiendo, pues continúan las eliminatorias y termina... perdón, Analia. Termina quedando afuera en manos de Marruecos por un punto. Marruecos va al Mundial 94. No, pero no habría problema, Analia, porque lo he visto jugar y no es futbolista, Miguel. Así que no hay problema. Y el datito de color acá, en ese avión, el arquero de Zambia, ídolo del fútbol zambiano, era David Effort Chavala. ¿Alguien lo conoce? No. ¿Pero alguien lo conoce? La gente de Argentinos Juniors. Fue un año, estuvo en el plantel de Argentinos Juniors siendo arquero suplente, pero en la temporada 91-92 fue arquero suplente en Argentinos Juniors. Por temas contractuales decidió volverse a su país, donde era un ídolo y jugaba en el equipo grande de allá. Y ahora, repasando así, también están la tragedia Green Cross, un equipo chileno, en el que falleció Eliseo Mourinho. Sí. No, porque justo hay una noticia, después la leemos. Falleció Eliseo Mourinho, ídolo máximo de Banfield y emblema de Boca en la década del 50. Y fue en el 61 el accidente ese. En el 2015 se encuentran los restos en otro lugar. Unos expedicionarios dicen, che, estos son los restos de este avión. Hay fuselaje, hay unos huesos. Pero era como a unos 3.200 metros de altura. Antes se decía que había sido a menos altura el accidente. Y no se hicieron públicas, es muy curioso esto, nunca se hicieron públicas las... Dirección me sale. Las coordenadas. Las coordenadas de este descubrimiento por miedo a sufrir saqueos o un turismo macabro, ¿no? Entonces se dijo que se había encontrado el fuselaje supuestamente de avión, pero nunca se dijo dónde. Las autoridades nunca lo hicieron público eso. Bien. Después, bueno, en el 69 también un accidente de Strongest, que murieron los 16 futbolistas que iban en el avión, que era el plantel de primera división de ese momento de Strongest, de La Paz, y que eso lo llevó a estar al borde de la desaparición. Se quedó sin plantel, sin jugadores, no podía competir. Bueno, entre hinchas del Tigre y la ayuda de dirigentes, pudo reconstruir y no desapareció. Alianza Lima en el 87 tuvo algo similar, y fueron en un avión y después de jugar un partido de Copa Perú, con la particularidad de que después, en estas cosas que pasan en las redes, una conspiración narco-corrupción terrorista, supuestamente, nada confirmado, pero como estamos en pelota sin chequear, En pelotas. lo nombramos.
hay una teoría de que había cierto ajuste de cuentas, cuestiones narcos, de corrupción y terrorista, que cable de freno. 1987, momento álgido, ¿no? En América Latina. Acá tengo un datito. El vuelo 764 de la Suriname Airways, el 7 de junio de 1989, se estrella cerca de Paramaribo, que es la capital de Surinam. ¿Quién iba ahí? Iba el equipo Colorido 11. ¿Qué era el Colorido 11? Era un experimento de un sociólogo de origen surinamés y neerlandés, ¿no? De Países Bajos, que lo que quería era que los pibes de origen surinamés que vivían en Países Bajos, en poblaciones populares, puedan insertarse en la sociedad a través de ver modelos deportivos que tengan un origen similar. Entonces en ese Colorido 11 jugaban futbolistas que estaban en Países Bajos pero que tenían un origen surinamés. O eran de Surinam o eran de descendencia de surinameses. Jugadores del Ajax, murieron todos. ¿Saben quiénes se salvaron? Porque sus clubes no los dejaron viajar. Dijeron, no, papi, no te voy a dar permiso. 1989. Kluivert. Ruud Gullit, Mirá. Frank Rijkaard No. y Aaron Winter. Aaron Winter, jugador del Inter. Sí, 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 sí. Ellos tres eran parte de ese equipo, de esa movida. Y sus clubes, el Milan, campeón de la Champions de ese año, le dijo, no, papi, ¿Dónde va? ¿a dónde vas a ir? ¿A qué? ¿A dónde? Vos quedate acá. ¿Colorido qué? Colorido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un sociólogo? ¿Qué? Vos te quedás acá jugando que mañana jugamos contra Maradona y tenés que poner, papi. Y de esa manera, Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Aaron Winter continuaron su carrera deportiva. Su vida. Y su vida, claro. Y su vida. Y bajada. En el equipo que estábamos, por ejemplo, NAC Breda, el Ajax, el Groningen, algunos equipos. Después había equipos del ascenso de Países Bajos, de Holanda. En ese momento. Y por último traje The last one. este porque es un detalle Bonus track. particular, que es el equipo del Paktakor Tashkent. Ok. Es un equipo, el 11 de agosto de 1979. En ese momento jugaba la Liga Azerbaiyán. Soviética. Es un club de origen uzbeco. Hoy juega mira, en sí. Uzbekistán. Y lo único curioso son dos cosas, no buenas las curiosidades. Es que en el accidente hubo 178 muertos. Y fue un accidente que chocaron dos aviones. Ah, con razón la cantidad. O sea, los pasajeros de ambos aviones. Que choquen dos aviones. Con el espacio que hay, ¿no? Un desperfecto en las indicaciones En que la le dieron, torre de en las control. altitudes, la torre de control, altitudes que tenían que ir volando, no se entendieron, malentendido. Le dijo, flaco, 2 metros más para la derecha. No, pero acá tengo un avión enfrente. Haceme caso, Yo 2 no- metros más para la derecha. ¿Cuándo lo llegás a ver? No sé si lo ven. ¿Lo llegás a ver? ¿O cuando lo ves ya está? No sé si- No sé si tienen una no sé. Sí, tienen ventanas Boludo, los aviones. ventanilla. Tiene un parabrisas. Sí, tiene un Tiene parabrisas. ¿Nunca viste una película de aviones? ¿Qué tal? No recuerdo ahora. lo tengo. Además, tiene hasta limpia parabrisas, creo. Pero aparte se le ven. Si vos ves un avión, se le ve que tiene. Bueno, gente, y hasta ahí, por suerte, terminamos con las Me encantó. tragedias aéreas vinculadas a fútbol. Me encantó porque yo solo conocía la de Chapecoense, la del Manchester United. ¿Y cuál fue la segunda que nombraste? Torino. La del Torino. Esas tres las conocía. Las otras no tenía ni la más mínima idea. La de Surinam no conocía que se llamaba Colorido 11. Sabía que muchos son de origen surinamés, ¿se dice? Surinames. Muchos de los están en Países Bajos. Algo que acaba de decir Lara. me Hoy resultó no interesante. pego una con Analía. Primicia. Es que la AFA, por decisión unánime, ha quitado uno de los descensos por promedio. No. Es decir, el año que viene van a